Repasando Derecho de Familia. Buen día. Para continuar un poco nuestras charlas en Repasando Derecho de Familia, hoy vamos a hablar de un tema diferente y es de las uniones plurales que se están dando, las famosas uniones poliamorosas, de las cuales ya se está discutiendo mucho a nivel internacional. Voy a defender la tesis de que sí es posible hablar de uniones plurales y del otorgamiento de derechos a las parejas que se conformen por más de dos personas en Colombia y a nivel internacional, pero también voy a hablar de los peligros de la falta de regulación, porque si bien ya en la práctica podemos ver que algunas personas están desarrollando este tipo de uniones, encontramos que al no existir la regulación se puede dar un abuso del derecho de estas personas a asociarse y por lo tanto también nuestros sistemas jurídicos no tendrán claves para resolver efectivamente cualquier conflicto que se presente por ese precisamente desconocimiento o ese vacío que existe en la norma para su regulación. Específicamente vamos a hacer un estudio de caso. En ese estudio de caso vamos a analizar la conformación de la famosa trieja, que es una familia que se ha conformado en Antioquia y que ha obtenido el respeto de algunos de sus derechos por parte de nuestro sistema jurídico, ya entrando a considerar entonces que sí es admisible desde el punto de vista jurídico las uniones plurales. Es muy importante tener en cuenta para este contexto, este caso que vamos a estudiar es el caso de la trieja. El caso de la trieja, o se denomina trieja porque así lo denominó la pareja en un documento que realizó ante notaría, y en ese documento precisamente tomaron esa denominación. En la ciudad de Medellín, más bien para contextualizar, tres personas se unen para vivir juntas, pero tienen como antecedente que dos personas ya convivían como pareja, luego conocen a una tercera y de forma conjunta deciden compartir techo, lecho y mesa, contribuyendo al desarrollo, a la dirección del hogar, estas tres personas, entendiendo que entre los tres, porque son tres hombres, se constituye una unión estable con un ánimo de permanencia. Uno de ellos incluso el día de hoy ya falleció y ya se obtuvo por parte de los demás el derecho a la sustitución pensional. Entonces es importante considerar que ya se le ha dado algunos efectos jurídicos precisamente a este tipo de uniones. Son conocidos, o sea, la trieja es conocida en Colombia porque ellos mismos han salido a hablar de su caso. Por lo tanto, digamos que sus nombres no tienen reserva en este momento, pero vamos a hablar de ellos de la forma más respetuosa posible para garantizar su derecho a la intimidad. ¿Cuál es el contexto y las diferentes etapas de la relación que se dio en la trieja? Inicialmente, en el año 2000, en noviembre, dos de ellos comienzan a convivir, suscribieron entre ellos un régimen patrimonial especial entre personas del mismo sexo. Para ellos en ese momento fue un matrimonio simbólico e iniciaron convivencia. Si ellos inician a convivir en noviembre del año 2000, debemos tener en cuenta que todavía no había sido aprobada la sociedad patrimonial entre personas del mismo sexo, porque eso solo fue aprobado en Colombia con la sentencia C075 del 2007. Pero simbólicamente ellos ya inician un matrimonio para ellos, digamos desde su punto de vista. No el jurídico, porque como les digo, ya la consideración del matrimonio como tal, primero se dio en el 2007 la protección económica, pero como matrimonio solo fue hasta la sentencia C577 del 2011 y posteriormente con la SU 214 del 2016, que se dejó más allá de toda duda claro que en Colombia las parejas del mismo sexo pueden conformar una familia, pueden casarse y se protegen todos sus derechos de carácter familiar. Bueno, entonces esta pareja inicia en noviembre del 2000, luego en abril del 2004 se integra a la relación una tercera persona. Esa tercera persona, digamos que era cercana a uno de los miembros de esa primera pareja y por esa cercanía pues hay una relación de íntima, de enamoramiento, y en virtud de esa relación pues los tres deciden convivir juntos. Ya luego, en mayo del 2013, se une a ellos tres, una cuarta persona que también conocen en su entorno cercano y que comienza a convivir con ellos, digamos, de forma permanente.
En abril del año 2014, recuerden que esta cuarta persona llega en mayo del 2013. En abril del 2014 llega fallece, uno de ellos, uno de los miembros de la pareja inicial, y pues quedan solamente los tres. O sea, finalmente esa convivencia que se había convertido de 4 en el año 2013, en el año 2014 cambia y solo si continúan conviviendo hasta la fecha que sepamos 3 personas. Es importante considerar que hace un par de años comienza entonces un debate jurídico de 2 de los 3 miembros acerca de la sustitución pensional de su compañero que fallece, porque su compañero que fallece pues obviamente estaba cotizando a pensión, por lo tanto sus otros 2 compañeros tenían derecho a la pensión de sobrevivientes. En primera instancia esta pensión de sobrevivientes le fue negada, pero luego el tribunal adhiere, o mejor, el tribunal accede a la consideración de que sí es admisible otorgar la pensión de sobrevivientes a 2 de los 3 miembros de la pareja. Al tercer miembro no se le concede, pero por un requisito de tiempo. Él todavía no había cumplido más de un año de convivir con el fallecido, por lo tanto a él no se le otorga la pensión. En julio, esto también hay que ver otro antecedente, y es que el 3 de junio del 2017, la pareja, ellos suscriben, 3 de ellos, luego de la muerte de su compañero, deciden suscribir una escritura pública en la Notaría Sexta de Medellín, en la cual establecen un régimen de sociedad de hecho, y dentro de esa sociedad de hecho ellos denominan que su régimen será de trieja. Recordemos que las sociedades de hecho en Colombia están permitidas. Como están permitidas desde el punto de vista civil, pues es admisible que yo me asocie con varias personas, en este caso por un criterio emocional sentimental. Digamos que no gozaría objeto ilícito este tipo de asociación. Finalmente, en el contexto, desde el punto de vista cronológico, en el año 2019, exactamente el 28 de mayo, el Tribunal Superior de Medellín reconoce la pensión de sobrevivientes en favor de 2 de 3 de los compañeros, y considera que entre ellos se forma una relación poliamorosa, y que esta relación poliamorosa pues debe ser respetada en el marco de nuestro sistema jurídico, reconociendo la pensión de sobrevivientes. ¿En qué se diferencia este de los otros casos donde se ha reconocido la pensión de sobrevivientes a esposa y compañera permanente al mismo tiempo? Se diferencia en que la convivencia entre ellos era permanente e ininterrumpida, es decir, que estaban conviviendo los 3 al mismo tiempo. No que existieran 2 tipos de familia al mismo tiempo, por un lado matrimonio y por el otro lado no marital, sino que existía entre ellos una relación permanente, continua, y que se estaba dando en un solo momento entre los 3, bueno, entre los 4 en este caso, pero de los que tenían derecho solamente eran 2 por el tiempo que se exige de convivencia previa a la muerte. Entonces, por eso este caso marca, digamos, un hito en la consideración de las uniones plurales en Colombia. Es importante tener en cuenta que todas las personas que desarrollan esta relación, pues digamos que lo hacen de forma libre, consensuada, son profesionales con trabajos claramente, digamos que desarrollan profesiones y trabajos que contribuyen al desarrollo del hogar, que participan de la administración del hogar, que colaboran, digamos, no solo con su trabajo doméstico, sino también desde el punto de vista financiero. Y en las diferentes entrevistas que nos dan algunos de ellos nos dicen que es un criterio muy importante que la participación económica sea equitativa. Por lo tanto, quitan un poco ese prejuicio o ese rasero de que la situación es más bien porque unos quieren obtener financiamiento de los otros. No, en este caso es un elemento muy importante para ellos la colaboración desde el punto de vista no solo de su trabajo doméstico, sino también de la contribución financiera en el hogar de forma equitativa, o sea, de conformidad con los ingresos que cada uno devenga. ¿Cuáles son entonces esos detalles de esa trieja que ellos conforman por escritura pública? Porque hablamos que en la Notaría Sexta de Medellín habían conformado un documento de trieja que cuando se analiza ese documento de trieja vemos una conformación de una sociedad de hecho.
Bueno, ya en los detalles de esta escritura ellos mencionan que el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional y específicamente los diferentes fallos de la Corte que han reconocido el derecho a las personas del mismo sexo a tener una familia, pues protegen la posibilidad de que más de dos personas puedan conformar un hogar. Y también lo fundamentan desde el punto de vista filosófico espiritual en que el amor tiene diferentes dimensiones y por lo tanto, como ellos pueden procurarse bienestar y seguridad y que ninguna legislación prohíbe, digamos, realizar acciones civiles en las que esté por medio del amor, pues se valida la sociedad de hecho que ellos quieren constituir. Ese régimen que buscan constituir como Trieja, lo principal, digamos, que ellos quieren tener claro es que exista una protección en su régimen económico, que ellos puedan tomar las decisiones cuando cualquiera de ellos, por ejemplo, esté enfermo y que no interfieran terceros, sino que sean los miembros de esa sociedad civil, sociedad de hecho que ellos conforman por escritura pública, los que decidan y celebren actos, digamos, asociativos entre ellos, teniendo toda la protección legal, que luego no se alegue por un familiar o un tercero algún derecho cuando ellos ya han conformado una sociedad de hecho que tiene toda la protección. Esta escritura pública fue otorgada ante 4 testigos y la Trieja digamos que relacionó o estableció algunas declaraciones muy importantes. En primer lugar, establecen que ellos tienen un deber de auxilio mutuo. En segundo lugar, que van a poder acceder al sistema de seguridad social de cualquiera de ellos en condiciones de igualdad y equidad, que los bienes que ingresan con posterioridad a la firma de la escritura serán adquiridos y serán de propiedad conjunta y se distribuirán por partes iguales entre ellos, que también ingresan los frutos que generen los bienes que ellos adquieran de forma conjunta y que la sociedad se liquidará por partes iguales en caso de muerte o separación. ¿Esto qué implica? Tradicionalmente, en un modelo familiar, un matrimonio o una unión marital de hecho entre personas del mismo sexo o personas heterosexuales, pues como son solo dos, digamos que se distribuyen los bienes 50-50. En este caso, al considerar que en esta escritura ellos han establecido una distribución por partes iguales de entre ellos, al ser 3, pues diremos que habrá una distribución del 33.3333%. Y es importante para hablar en términos de equidad que ellos ya resuelven un poco cómo será la forma de distribución de los bienes en caso de la muerte o la separación. Se establece por ellos que la liquidación se realizará de conformidad con las normas que regulen la sociedad de hecho, y también es muy importante en esa consideración que ellos regulan que en caso de que cualquiera de ellos fallezca, van a ejercer el derecho a morir dignamente. Por lo tanto, digamos, es importante para ellos que puedan decidir que se darán los cuidados paliativos ante cualquier enfermedad grave e incurable, pero que cualquiera de los socios estaría facultado para solicitar una muerte digna y en otros casos, específicamente lo mencionan así, para solicitar la eutanasia. Entonces es muy importante esta decisión para ellos. Finalmente, nosotros podemos entonces validar de esta relación y validar de otras relaciones también donde se habla del poliamor, cuáles serían las características de una unión plural y específicamente una unión plural en Colombia. En primer lugar, que no existe una distinción de roles, que se privilegia la afectividad, las emociones, que las personas se conciben a sí mismas como familia. En tercer lugar, que la relación es pública y existe una relación con la comunidad. En cuarto lugar, que prima la igualdad en el aporte económico. En quinto lugar, que es una forma de relacionarse entre ellos diferente porque establecen el consenso como un criterio muy importante de su unión, y que es posible amar y tener una relación en el plano romántico sexual a varias personas al mismo tiempo. Esto lo podemos analizar, digamos, de todas las diferentes entrevistas, no solo del documento que suscribe nuestra Trieja, sino también en todas las entrevistas donde ellos han hablado de su caso específicamente.
En este sentido también tendríamos que entrar a analizar varios problemas jurídicos, porque bueno, si bien es cierto que ellos ya solucionaron un poco su situación a través de una sociedad de hecho civil en la que no estaría prohibido asociarse con vínculos afectivos, porque no se gozaría de objeto ilícito en ese caso, no están hablando de un modelo de familia en específico, aun cuando en la práctica se consideren como tal, digamos que es una forma de protección jurídica admisible. ¿Cuáles serían, digamos, los problemas en este caso? Si nosotros, digamos, analizamos, en primer lugar, si se admite en el régimen legal colombiano la posibilidad de crear sociedades de hechos civiles cuyo objeto social sea conformar una familia. Y otro problema que deberíamos preguntarnos, otra pregunta que deberíamos hacernos, es si las personas que suscriben estas sociedades civiles se pueden considerar como una familia válidamente en Colombia. Una primera premisa para resolver esta situación es decir que, y esa es una tesis que defiendo yo, puedo encontrar posiciones contrarias, es que sí se pueden crear sociedades de hecho civil cuyo objeto social sea conformar una familia, pues desde el punto de vista jurídico, si hacemos un análisis del sistema jurídico colombiano, no existe una prohibición expresa en el sistema legal interno que determine que solo se puede considerar familia a dos personas. De acuerdo con esto, y entendiendo que no hay una prohibición expresa, podríamos decir que se cumple con el principio liberal de lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como lo que no está prohibido está permitido, pues es válidamente se puede afirmar con validez más bien que se pueden crear sociedades de hecho civil cuyo objeto social sea conformar una familia. Desde el punto de vista de los fundamentos constitucionales, debemos tener en cuenta que todos los ciudadanos colombianos extranjeros residentes en Colombia tienen derecho a asociarse de conformidad con el artículo 38 de la Constitución Política, y que este derecho a asociación implica que yo me pueda asociar para las diferentes actividades que las personas realizan en sociedad. En este sentido, pues es una actividad convivir entre más de dos personas y es lícito en este país. La Constitución Política también en su artículo 15 protege el derecho a la intimidad personal y familiar. Y como protege el derecho a la intimidad personal y familiar, es un deber del Estado proteger los derechos de todas las personas, y además existe una garantía del libre desarrollo de la personalidad en el artículo 16 de la Constitución Política. Si a eso, digamos, le sumamos la libertad de conciencia que está consagrada en el artículo 18, pues también nos refuerza la idea de que se puede validar un vínculo asociativo entre adultos con el fin de amarse, ayudarse y socorrerse, y que esto es admisible desde el punto de vista constitucional. Si vamos al bloque de constitucionalidad, pues claramente nosotros reconocemos en diferentes instrumentos el respeto de los miembros de la familia ampliada de una persona. Por ejemplo, el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño dice que se respeta los derechos de los miembros de la familia ampliada. Lo mismo en el artículo 8 y 16 de esa misma convención nos dice que también se respeta el derecho de los niños a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas, y un respeto por el medio familiar. Si nos enfocamos no en el análisis exclusivo del derecho del niño, sino de ese respeto por el medio familiar, de ese respeto por la familia empleada, podemos decir que yo puedo ampliar los miembros de la familia sin consideración de que esté cometiendo un acto ilícito. Asimismo, los artículos 5 y 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o la famosa convención conocida como Pacto de Bogotá, ha consagrado el derecho a la constitución y a la protección de la familia como un derecho radicado en cabeza de cualquier persona y que debe recibir protección de los estados, no limitando a una conformación de dos la familia. El preámbulo y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también habla de que los estados deben respetar a la familia, deben respetar la dignidad humana y debe existir una igualdad entre los miembros de la familia, y que no deben existir injerencias a la vida privada de las personas, hecho que valida que nosotros podamos conformar una familia por más de dos personas, porque es parte de mi vida privada y es una decisión autónoma en ejercicio de la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad de cualquier ser humano.
También encontramos en el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se concede a la familia, que se debe conceder a la familia una mayor protección y la mejor asistencia posible en el marco de un Estado de Derecho, o que es más bien un deber de todos los estados que adopten ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Convención Americana de los Derechos Humanos también se consagra una protección a la honra y a la dignidad de las personas, específicamente a que no se realicen injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, a asociación libre por cualquier fin lícito y específicamente a esa protección a la familia del principio de no discriminación e igualdad ante la ley. Si nosotros vemos desde el bloque de constitucionalidad, también se valida la posibilidad de conformar uniones plurales. En este sentido, en Colombia también tenemos algunas sentencias relevantes para la protección de la familia conformada por personas del mismo sexo o por personas, en este caso, que serían sin una distinción clara de sexo biológico, desde el punto de vista biológico, es decir, que no existiría una discriminación desde el punto de vista de su sexo biológico, y son las sentencias C075 del 2007, donde se valida la protección económica para las parejas conformadas por personas del mismo sexo, la sentencia C577 del 2011, donde se estudia la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil que habla del matrimonio heterosexual, entendiendo que las parejas del mismo sexo también podrían realizar un contrato de matrimonio, y finalmente la sentencia de SU 214 del 2016, que zanja cualquier discusión sobre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan conformar familia, porque es en esta sentencia donde se deja claro que son familia, que pueden celebrar matrimonio, que pueden celebrar uniones maritales de hecho y que no puede existir ninguna discriminación para las personas del mismo sexo que decidan tener una familia libremente conforme a las diferentes formas legales que se han establecido en el país. Por otro lado, la sentencia C2015 del 2008, que constituye una sentencia con interpretación con autoridad, nos dice que pueden ser beneficiarios de una persona fallecida tanto el cónyuge como el compañero permanente de la pensión de sobrevivencia, siempre y cuando, nos dice en esa sentencia, se haya dado, o la convivencia más bien haya precedido a la muerte en un término no inferior a 5 años. Digamos que por este mismo argumento fue que uno de los 3 miembros de la pareja no pudo acceder a la pensión, pues porque no había cumplido el requisito de tiempo de convivencia. Pero si entendemos que ya se ha fijado un criterio de autoridad donde pueden al mismo tiempo recibir la pensión más de una persona, la pensión de sobrevivientes de su pareja fallecida, pues entendemos que esto también valida las uniones plurales. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, cuando hablamos de las uniones plurales, de una convivencia conjunta al mismo tiempo, diferente a decir que una persona tiene 2 tipos de familia, pero cada una viviendo en escenarios diferentes. Las uniones plurales implican sí una convivencia conjunta al mismo tiempo. Es importante entrar a considerar que la figura que utiliza la trieja de la sociedad de hecho pues estaba regulada inicialmente en el Código Civil en sus artículos 2079 a 2019. Estas normas fueron derogadas por la ley 222 del 95, pero se consideraba que es una sociedad de hecho el contrato que se realiza entre 2 o más personas para regular, fines en común, aportando un capital con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o las pérdidas que resultaran de ese objeto social que iban a desarrollar. Digamos que en principio no tenía un fin comercial. Entonces esta sociedad de hecho, si hablamos específicamente la definición que nos daba a nosotros el artículo 2070, era que la sociedad de hecho era aquella sociedad o compañía en la que 2 o más personas estipulaban poner un capital u otros efectos en común con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o las pérdidas que resultaran de la especulación. Estas disposiciones lo que nos mencionan es que si una persona quiere asociarse con otra, puede realizarlo siempre y cuando pues obviamente todas las operaciones que realicen gocen de un objeto lícito.
En las normas del Código de Comercio, que son las que entran a suplir estos casos, porque recordemos que decíamos que estaban derogadas las normas del Código Civil, hoy en día podemos ver en el artículo 501 del Código de Comercio colombiano que se habla de que en la sociedad de hecho los socios responden de manera solidaria e ilimitada y realizan, digamos, la administración conforme ellos lo determinen. Es importante tener en cuenta que nos menciona el Código de Comercio en el artículo 505 que la liquidación puede ser solicitada por cualquiera de los socios sin una delimitación de tiempo, es decir, que se valida también la sociedad de hecho y hoy en día se considera vigente que este contrato, digamos, se puede realizar. Lo que pasa es que en el Código Civil, pues obviamente no se limitaba a un acto de comercio. En el Código de Comercio, pues hablamos que sí se limita. Ahora, pues en el caso de que se realice la sociedad de hecho, pero no exista una norma exactamente aplicable, sabemos que pudimos acudir a la analogía en virtud de lo que establece el artículo 8 de la Ley 153 del 87. Siendo así, pues se defiende aún más la tesis de que es posible constituir sociedades de hechos civiles para regular las uniones de pareja, bueno, en este caso, las uniones entre varias personas, no solo dos, no importa, digamos, ya una distinción de sexo y con las características que enunciábamos antes. También, si lo vemos desde el punto de vista constitucional, pues la familia tiene una gran protección, ya que se concibe como el núcleo básico de la sociedad y además se respeta la voluntad de todas las personas a constituir una familia. El artículo 42 de la Constitución Política menciona que la familia se puede conformar por la voluntad responsable de las personas sin ninguna distinción de sexo o de condición social. En este caso, pues entonces se puede validar que varias personas, no solo dos, puedan conformar responsablemente una familia. Siempre se ha discutido si ese artículo 42 de la Constitución Política, cuando habla de la posibilidad responsable de conformarla, habla o lo limita a solo dos personas, pero podemos decir que se ha definido que hay una amplitud para la conformación de la familia. Ya si vemos los antecedentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hay que recordar una sentencia muy importante en el caso Aloe Boetoe versus Surinam, perdónenme un poco la expresión, pero es un poco difícil de pronunciar, del 10 de septiembre de 1993. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que se tiene en cuenta que en Surinam existe una tribu, la tribu de los Marons, y esta tribu de varias familias Marons, de la tribu Saramaca, tienen o se presenta mejor al interior de esta tribu frecuentemente la poligamia. Y entonces, como se presenta frecuentemente la poligamia, dijo la Corte en esa oportunidad que si se reconoce el derecho consuetudinario de estas comunidades tribales, pues debe atenderse a su realidad social y económica y por lo tanto se debe considerar que su estructura familiar es poligámica y que varias personas pueden ser consideradas como familia y que no habría ninguna distinción. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ese derecho consuetudinario y por esa realidad social y económica, considera una protección a las familias que se constituyan por más de dos personas. En este caso, nos habla específicamente de las familias poligámicas. Luego, en sentencia del 10 de septiembre de 1991, en el caso Artavia Murillo versus otros, versus Costa Rica, la Corte Interamericana se ocupa del concepto de familia y como se ocupa del concepto de familia dice que el concepto de familia está ligado a la protección a la autonomía privada de la voluntad y que por lo tanto debe tenerse en cuenta que los individuos tienen un derecho individual a determinarse, una capacidad para desarrollar su propia personalidad, sus aspiraciones, su propia identidad, definir sus propias relaciones personales y por lo tanto al ser un concepto que está más ligado a la vida privada de las personas, pues debe garantizarse o respetarse la forma como ellos deciden constituir familia. Entonces es importante tener en cuenta que la posibilidad de convivir con varias personas, de amar a varias personas a la vez, digamos, es admisible desde el punto de vista constitucional, es admisible desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo que pasa es que la oposición a este tipo de familias se fundamenta más
en un criterio conservador, donde nosotros defendemos todavía un criterio de familia tradicional conformada por solo 2 personas. Pero es claro que existen muchas formas, digamos, de hoy en día de relacionarse, y que lo prevalente en la familia hoy en día es desarrollar un proyecto de vida en común, más que reproducirse, más que cualquier otra forma, y ese desarrollo de un proyecto de vida en común podría admitir válidamente la posibilidad de conformar una familia por varias personas. ¿Cuál sería entonces el concepto de familia que se propone? En mi caso, en toda esta disertación, el concepto de familia que propongo es que se entienda familia como una forma de asociación en la que 2 o más personas cuyos valores, motivaciones y forma de vivir la vida coinciden, se unen para construir un proyecto de vida en común en que prima el afecto, prima la solidaridad, y además en el que los asociados no necesariamente deciden procrear, y que entienden que sus derechos también deben ir en juego con los derechos de los demás. Por lo tanto, concluyo válidamente que es admisible un modelo de familia donde se admita la posibilidad de que más de 2 personas convivan juntas para desarrollar ese proyecto de vida en común. De este concepto de familia que acabo de mencionar como una forma de asociación de 2 o más personas que comparten un proyecto de vida en común con fuertes lazos de solidaridad y con fuertes lazos de afecto, pues el modelo de familia heterosexual vendría siendo uno más. Considero que es importante regular el contrato de uniones plurales, entendiendo que el matrimonio es un contrato y que la unión marital de hecho también es un contrato, y es importante regularlo pues precisamente para establecer límites, para verificar cuál va a ser el número plural admisible en nuestros sistemas jurídicos, si se va a admitir el acceso a derechos como la pensión, si se va a admitir la vinculación al sistema de salud de más de un miembro de la pareja. Es importante tener en cuenta hasta qué punto vamos a admitir ese tipo de desarrollos, porque precisamente esto genera polémica y podrían generar cargas a nuestro sistema de seguridad social, por ejemplo. Pero lo cierto es que sí considero que es válido el ejercicio de la autonomía privada, la voluntad es admisible, las personas de forma responsable pueden unirse para formar un proyecto de vida en común con más de 2 personas. Y pues es importante entonces que se establezcan los límites y las formas en que vamos a regularlos. Los principios rectores entonces serían, para estas uniones serían la autonomía privada, la voluntad, el respeto, la dignidad, el consentimiento, la libertad de asociación. Para la discusión dejaremos algunos de los problemas que pueden ser resueltos si lo hacemos a tiempo, si regulamos a tiempo. El peligro de la no regulación es que tengamos que asumir el abordaje de los casos como se vienen presentando, qué problemas podrían presentarse, pero no los vamos a resolver en este momento. Los problemas sobre la filiación de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, la custodia y el cuidado de los hijos, el régimen sucesoral en el caso de las sucesiones intestadas, si estas uniones generan o no un estado civil, si generan parentesco y cómo se regularía. Entonces es importante que se aborden todas estas discusiones, pues precisamente porque el peligro de la falta de regulación es que se vayan resolviendo con diferentes criterios a lo largo del tiempo y que generen más problemas para el derecho después por la carga incluso económica que se podría estar presentando, más que nada en un sistema de seguridad social. También porque los vacíos generan una desprotección para las personas que integren familias plurales. Ese vacío puede ser un riesgo y pueden tener eventualmente una desprotección por parte del Estado. Y esa indeterminación también genera un amplio margen de libertad para la decisión de los jueces. Entonces también tendríamos que ver que en muchas ocasiones el juez tendría que asumir la decisión en estos casos y la administración de justicia, pues porque todas las personas tenemos derecho a acceder a la justicia y que nuestros casos sean resueltos. Esto puede generar muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas. Si quieren comentarios, déjenlos en los comentarios de este video. Por favor, entiendan que esta es una posición académica y que obviamente las posiciones académicas generan discusión, pero también quisiera que recordaran el debate respetuoso y las posiciones respetuosas que cada uno de ustedes tenga. Me gustaría escucharlas, pero siempre basadas en el respeto.
Entiendo que puede ser polémico, pero los abogados de familia también estamos para tratar de contribuir y dar nuestra opinión sobre las diferentes formas de conformación de la familia y los problemas de familia que se presentan hoy en día en sociedad. Muchas gracias, los invito a que sigan escuchándonos. Me disculpo por lo largo un poco del video, pero la idea es que tuvieran una dimensión amplia del problema y la situación en la que nos encontramos y también de una posición clara en defensa de la posibilidad de las uniones plurales, pero que evidencia el riesgo que puede existir en caso de que no se regule. Muchas gracias. Los invito a que se suscriban al canal y a que me dejen en sus comentarios las sugerencias que tengan alrededor de estas discusiones y asimismo a que me digan y me cuenten qué tema me gustaría que tratáramos en unas próximas oportunidades. Muchísimas gracias y bienvenidos a mi canal.